están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Esta mañana vamos a unirnos en oración también por todas las familias que tienen seres queridos que perdieron su vida hoy que estamos celebrando el 9/11. Y también, seguro que ustedes saben, han visto todas las inundaciones, ¿no?, que están pasando en Pakistán. Entonces también vamos a estar orando por las familias de la nación de Pakistán, que Dios obre en ese lugar y que Dios les abra los ojos para entender que nuestro Dios es soberano y que nuestro Dios desea salvar. Vamos a orar, familia. Papá, te damos gracias, Señor, otra vez que esta mañana nos podemos reunir, Señor, como una congregación en este ministerio, Señor. Y la razón por qué estamos aquí, Señor, es para oír de tu palabra, Señor. Estamos aquí para alabarte, Señor. Estamos aquí para escuchar tu voz, Señor. Estamos aquí para discernir tu voluntad para nuestra vida, Señor. Y esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que nos perdones cualquier ofensa, Señor. Que nos perdones si hemos hecho algo incorrecto, Señor, en esta mañana, Señor. Y que nos laves completamente, Señor. Que nos abras los oídos, la mente y el alma, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para poder recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros esta mañana. Señor, te pido que me des a mí las palabras para poder comunicar efectivamente el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, queremos orar por el pueblo de Pakistán. Queremos orar, Señor, que tú tengas misericordia sobre ellos, Señor. Te pedimos que tú les abras los ojos. Te pedimos que tú les enseñes que tú eres un Dios de compasión y de amor si están dispuestos a arrepentirse, Señor. También queremos orar por toda la gente que han perdido seres queridos en este día, Señor. Que sigas obrando en los líderes de nuestro país, que tu palabra dice que el corazón del rey es como un canal de agua en tus manos, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que estés con esas familias y que sigas usando este tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. God bless you, sister. Bless you. God bless you. Bueno, para los que tienen sus Biblias, hoy vamos a seguir nuestro estudio en Nehemías capítulo 9 y vamos a estar mirando desde el versículo 25 hasta el 31. Nehemías capítulo 9, desde el versículo 25 hasta el 31. Para los que han estado con nosotros, si se acuerdan, en el capítulo 9, los levitas guían a los judíos en esta oración. Y esta oración toma tiempo en el mes de septiembre o octubre, en el año 445 antes de Cristo. Lo que vamos a estudiar esta mañana viene siendo la historia de los libros de los jueces, reyes y también el cautiverio de Israel bajo Babilonia y Persia. ¿Y cuál era el propósito de esta oración? El propósito era mostrar que Dios nunca olvidó sus promesas a Abraham. Y el propósito es mostrar que Dios es fiel a su palabra y también que Dios es un juez justo, que corrige el pecado. Pero también vemos que Dios es un Dios compasivo. Y la palabra nos dice aquí que salva a aquellos que claman a Él en desesperación. Entonces en este estudio de hoy, el enfoque, vemos los altibajos de la nación judía y también nos recordamos la fidelidad de Dios a pesar de sus repetidos fracasos una y otra vez. Y acabando nuestro estudio, que llevamos ya 8 semanas, tenemos una semana más y entramos al capítulo 10. Esta oración es lo que preparó los corazones de la gente para el nuevo compromiso que vamos a ver en el capítulo 10 en 2 semanas. Vamos a leer el texto Nehemías 9 desde el 25 hasta el 31. Nos dice la palabra de Dios. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas,
y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Vamos a empezar en el versículo 25 y 26, y lo que vemos en esta porción, los primeros dos versículos, la bendición de Dios y la rebelión del pueblo de Dios. El primer punto, familia, es que la carne siempre está en rebelión contra Dios. Fíjense otra vez en el versículo 25. Nos dice sobre el pueblo de Dios que estaban en la tierra de promesa. Y dice que tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. La primera cosa que quiero que notemos es que en el versículo 25 sabemos que fue por fe que ellos llegaron a este lugar de abundancia, que nos dice aquí la palabra que ellos comieron, que ellos quedaron satisfechos. Otra traducción dice que se engordaron y se regocijaron en la bondad de Dios hacia ellos. Y fue en este lugar de bendición donde el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. ¿Por qué responden ellos de esta manera hacia Dios? Quiero que piensen eso esta mañana. ¿Por qué será que el pueblo, estando en este lugar de gran bendición, en la tierra de la promesa, por qué fue que ellos respondieron de esta manera a Dios? ¿Qué podría ser mejor que ser el pueblo elegido de Dios y tener el privilegio de representarlo aquí en la tierra? ¿Qué podría ser mejor que eso? Pues la respuesta es nada, no hay nada mejor que eso. No hay ningún privilegio mejor o más grande que poder representar al Dios que ha creado todo para su gloria y para su honra. Pero cuando miramos en este pasaje, fíjense en la palabra que usa es rebelión o rebelaron. Dice que se rebelaron. Esta palabra significa desafiar la autoridad de alguien o negarse a aceptar la autoridad. Y sabemos porque hemos estudiado en estas últimas semanas que el problema es que bajo una ley externa, la ley mosaica, ellos intentaban obedecer a Dios por sus propias fuerzas, con sus propios recursos. Y todos sabemos que tratando de obedecer a Dios en nuestra propia naturaleza, siempre va a producir rebelión. Porque el ser humano natural no puede someterse a la ley de Dios. Y no importa cuán bueno sea Dios con su pueblo y cuán sinceramente ellos quisieran obedecer a Dios, la carne solamente produce rebelión. Y de la misma manera para nosotros como cristianos, fallamos a obedecer a Dios en nuestras fuerzas naturales. Nuestra humanidad solamente produce rebelión. Fíjense lo que nos dice en el versículo 26 cuando dice que mataron a sus profetas que los llamaban a regresar a Dios.
En segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 y 21. Nos dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. La unción del Señor sobre este hijo del sacerdote, compartiendo con ellos lo que Dios tenía para ellos, y cómo respondieron. Lo mataron a pedrazos, dice, por orden del rey. Miren lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y hay muchos más pasajes que nos dan el mismo mensaje, y lo que vemos aquí es que Dios en su compasión deseaba restaurar y sanar a su pueblo. Y Dios mandaba gente, a sacerdotes, a profetas, con la unción de su espíritu, pero vemos que la gente despreció el intento de Dios a corregirlos, y lo que hicieron fue que mataron a los mensajeros de Dios. Por punto de aplicación, familia, Dios desea restaurar y Dios desea sanar nuestras vidas. Pero tenemos que escuchar y tenemos que responder a aquellos que Dios envía a nuestro camino para darnos advertencias y para exhortarnos cuando vamos en la dirección equivocada. Fíjense lo que dice en segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Nos dice que la gente, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto. El punto número 2 es que Dios es el juez de toda la tierra. Lo que quiero hacer es que vamos a ver ahorita unos versículos que nos dan una descripción para poder enseñarles esta imagen, que Dios es el juez sobre toda la creación. En el versículo 27 vemos tanto a Dios como juez como a Dios como libertador. Nos dice en el 27 de Nehemías capítulo 9. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Noten que nos dice aquí en el versículo 27 que fue Dios el que los entregó en mano de sus enemigos. Dios fue el que entregó a su propio pueblo a la mano del enemigo. ¿Y por qué hizo eso? Lo hizo para disciplinarlos en su rebelión, en su soberanía, porque la palabra nos dice que Dios es soberano sobre todo. Dios es el ejecutor de su justicia dentro del orden creado. Vamos a mirar ahora algunos pasajes que hablan sobre Dios como juez sobre toda la creación. Y antes de mirar estos pasajes, quiero exhortarnos que como cristianos todos debemos tener lo que se llama un temor saludable de Dios. Todos debemos tener un respeto profundo por quien es Dios. Y tenemos que tener un entendimiento como cristianos que un día Dios va a evaluar nuestras vidas y nos va a dar recompensas de acuerdo del tipo de vida que vivimos. Miren lo que nos dice en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Él preside en la corte celestial. Dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y esto es una visión de Daniel. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y dice que el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían,
y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Ustedes se imaginan esa imagen, es increíble, ¿no? Pensar eso. Miren lo que nos dice aquí también. Dios juzga a los gobernantes de las naciones. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 hasta el 17. Nos dice que en un futuro los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? La ira del Cordero, la ira de Jesús. Va a haber un día, familia, donde no vamos a ver la misericordia y la gracia de Dios, pero vamos a ver que Dios no solamente es juzgado en su misericordia y su gracia y su salvación, pero Dios también es glorificado cuando condena al impío y a la persona que no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo. También vemos que Dios juzga a los ángeles. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nos dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. También sabemos que Dios juzga a su propio pueblo. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nos dice aquí: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? También sabemos que Dios juzga a cada persona individual. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solamente un comentario sobre eso. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Después de que nos vamos de este mundo, entramos al juicio con Dios. Vamos a ver a Dios cara a cara en el juicio. No hay otra oportunidad. También sabemos que Dios escudriña los corazones humanos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nos dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay ninguna cosa que nosotros podemos esconder de Dios. Todos nuestros pensamientos, nuestra alma completa está ante Dios desnuda. Dios ve todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hacemos. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Dios nos conoce en la profundidad de nuestra alma. Nos dice también que Dios es imparcial. Primero Pedro capítulo 1, versículo 17. Y esto es para los cristianos, nos dice aquí. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y fíjense lo que Jesús nos dice acerca de este último día. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. En ese día, familia, el hombre será rechazado por Dios por rechazar la oferta de reconciliación que Dios nos ha dado a todos gratuitamente a través de fe solamente en el Hijo de Dios, Cristo. Cuando miramos a Dios como juez, tenemos que entender que no solamente Dios tiene autoridad sobre todo, porque Dios es el creador de todo, pero también tenemos que entender que esa palabra juez significa que Dios tiene la autoridad para evaluar las cosas, para decidir qué es bueno y qué es malo en nuestra vida. Dios es el que tiene esa autoridad en nuestra vida, y la manera en que el cristiano se informa sobre el corazón de Dios es por medio de nuestro estudio de la palabra de Dios, porque ahí Dios revela su justicia
y Dios revela su corazón y los deseos que Él tiene para su pueblo. ¿Quién aquí ha tenido que presentarse ante un juez? No tienen que levantar la mano. Algunos de ustedes, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando teníamos que presentarnos ante el juez, no? Y ahí está el juez con el panfleto abierto. Y ahí están todos los cargos y todas las cosas que tú has hecho. Y lo está leyendo en voz alta ahí, adelante de toda la gente. Y tú estás pensando, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Y aun cuando no eras cristiano, estabas clamando a Dios, ¿verdad? En ese momento. Pero ¿cómo íbamos a la corte? Nos vestíamos en el traje más fino, nos cubríamos todos los tatuajes, usábamos lenguaje bien apropiado, ¿no? Sí, señor, sí, señora. Decíamos todas las cosas correctas y hasta teníamos seres queridos que escribían cartas que decían, esta es una persona buena, esta persona ha cambiado. Todos hemos hecho eso, los que han ido a la corte entienden eso. Y pensábamos que quizás con todo esto, con este traje y con nuestras palabras y con estas cartas, este juez quizás va a tener misericordia sobre nosotros. Y quizás sí tuvo misericordia. Pero un día pronto, familia, todos estaremos ante el juez de toda la creación. Y en ese día no va a importar lo que otras personas digan sobre nuestro carácter, nuestra conducta, no va a hacer ninguna diferencia. La única ropa fina que este juez aceptará es el traje de la justicia de Jesucristo. Las únicas palabras que Él aceptará de nuestra boca es Jesús es mi Señor y he puesto toda mi confianza en Él y no en mis obras. Y en ese día, familia, para los que han recibido a Cristo, vamos a recibir una recompensa por nuestras obras. Pero solamente recibes recompensas ante Dios si has recibido a Cristo como tu Salvador. Esa es la condición. Entonces, a la misma vez que vemos a este Dios todopoderoso que va a juzgar a todas las naciones, la palabra nos dice que en ese día Dios va a ser glorificado. Y yo sé que esto no es un tema que muchas veces pensamos. Muchas veces nos enfocamos en la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Y muchas veces no pensamos en la gloria que Dios recibe cuando destruye a los impíos. Porque la palabra nos dice que en ese día, cuando Él está arrojando a la gente que lo ha rechazado, que la gente va a estar diciendo, santo, santo eres tú, Dios. Santo eres tú en ese momento. Tenemos que entender, familia, que nuestro Dios es un juez justo. Y estamos en una época ahora que consideramos la época de gracia y la misericordia de Dios, que Dios ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y que cada persona que es un cristiano tiene acceso a algo que de verdad no se puede ni explicar. De las palabras pueden explicar la profundidad de las bendiciones y las cosas que tenemos en Cristo. En la misma vez que Dios es nuestro juez, también es nuestro Dios que nos salva. Miren lo que dice en Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice Isaías, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Punto número 3, Dios es juez, pero también es nuestro libertador. Entonces, vemos que Dios pasa de juzgar a liberar a su pueblo. Pero hay una condición que debe cumplirse para poder ver eso. Nehemías capítulo 9, 27, versículo 27, la segunda porción. Nos dice que después de la rebelión, en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Jueces capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver varios ejemplos en Jueces. Nos dice ahí, cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara. A Otoniel, hijo de Keñás, hermano menor de Caleb. Jueces capítulo 3 versículo 15. Pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita. Jueces capítulo 6, versículo 7. Cuando los israelitas clamaron,
el Señor, a causa de Madián, y sigue diciendo que estaban teniendo todas estas dificultades por el pecado, pero noten lo que vemos aquí, ¿qué es lo que vemos en común? El clamor, es el clamor del pueblo de Dios que cambió la situación. Y es cuando hay un clamor genuino, un clamor de arrepentimiento, Dios siempre es fiel a enviar ayuda para liberar a su pueblo. Ese es el trasfondo que vemos en la palabra de Dios, en los libros de los jueces, de los reyes y hasta en la cautividad de Babilonia y Persia. Vemos que el pueblo de Dios pecaba contra Dios, pero cuando clamaban, Dios los salvaba. Y cuando uno está en ese lugar de angustia, porque no es fácil estar en ese lugar donde Dios lo está disciplinando a uno, como cristianos. No es fácil estar en ese lugar donde estamos pasando dificultades. Y en nuestro corazón entendemos que estas dificultades son por causa de nuestras decisiones, por causa de las cosas que hemos permitido dominarnos en nuestra vida. Pero la palabra nos dice que cuando estamos en ese lugar de angustia bajo la disciplina de Dios y si clamamos en arrepentimiento genuino, Dios es fiel para fortalecer y para mandarnos ayuda. Les doy una ilustración. ¿Quién aquí alguien monta bicicletas? ¿Aquí? No. ¿Han montado bicicleta? Cuando uno monta la bicicleta, ¿no? Y uno va hacia el viento. Es difícil, ¿no? Subir por la montaña hacia el viento. Pero si simplemente le das vuelta a la bicicleta, ese mismo viento que te dificultaba, ahora te ayudará, te empujará. Y hay muchos de nosotros que estamos luchando en las colinas de la vida porque vamos contra el viento. Pero si simplemente cambiamos de dirección, ese mismo viento que dificulta será el viento que nos ayuda. Punto número 4. El pecado sin control produce un círculo vicioso. El pecado sin control produce un círculo vicioso. Nehemías capítulo 9, versículo 28 y 29. Nos dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, vemos este círculo vicioso en el libro de los jueces. Vemos que la gente, el pueblo de Dios era desobediente. Vemos que Dios los entrega a sus enemigos, quienes lo oprimieron. Vemos que luego clamaron a Dios y le pidieron ayuda. Y vemos que Dios los escuchó y los liberó. Y cuando lees los libros de los jueces, ves esto que sigue pasando una y otra vez. Y para nosotros, por punto de aplicación, a veces sentimos como si Dios se hubiera cansado de nosotros. A veces nos sentimos cuando estamos en rebelión o en pecado, porque todos pecamos, todos fallamos, todos quedamos cortos de la gloria de Dios. Y cuando estamos pasando esas dificultades, a veces decimos, no podemos pedirle otra vez a Dios perdón, porque ¿cuántas veces he fallado a Dios en esta área en mi vida? ¿Cuántas veces he repetido la misma cosa? ¿Será que Dios ya no me va a perdonar? Porque me da pena pedirle a Dios. Pero Dios nunca se cansa de nosotros y Dios nunca rechaza el corazón arrepentido. Y cuando estudiamos la Biblia, eso es lo que vemos, es que es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a dar misericordia y gracia, pero la condición es un corazón arrepentido, un corazón que está dispuesto a arrepentirse, porque Dios mismo es el que concede la gracia para poder arrepentirnos y la capacidad para decirle a alguna área en nuestra vida, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo esto en mi vida. El problema es cuando tenemos pecado en nuestra vida y no estamos dispuestos a arrepentirnos. El problema es cuando tenemos un área en nuestra vida que sabemos que es pecaminosa, sabemos que el Espíritu de Dios está hablando a nuestro corazón y está diciendo, quiero que cambies esta área. Pero nosotros resistimos al Espíritu de Dios.
Rechazamos lo que la palabra dice. Ese es el problema. Pero cuando estamos dispuestos a decir, Señor, yo sé que esto no está bien. Estoy batallando en esta área, Señor, pero necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame, Señor. Cambia mis deseos. Es ahí donde Dios viene. Es ahí donde Dios perdona. Es ahí donde Dios ayuda, cuando un ser humano está dispuesto a confesar ante Dios que tiene estas debilidades. Dios no nos condena, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra nos dice que ese es el tipo de Dios que tenemos y esa es la relación que tenemos por medio de Cristo. Entonces Dios nunca se cansa de nosotros y Dios nunca rechaza el corazón arrepentido. Pero a la misma vez, si algo no está funcionando bien en nuestra vida, significa que tenemos que intentar un camino diferente. Si hay una gran brecha entre la vida que yo quiero vivir para Dios y la vida que estoy viviendo para Dios, necesita algo cambiar en mi vida. Albert Einstein dijo esto una vez: la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Miren lo que nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y se angustiaron en gran manera. Versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Dice aquí que Dios se oponía a ellos. Era Dios mismo el que estaba opuesto a su pueblo. Era Dios mismo el que estaba causando estas dificultades en las vidas de su pueblo, porque no estaban dispuestos a arrepentirse. Todas las cosas estaban yendo mal para ellos. No podían, dice aquí, que los vendió en mano de sus enemigos y no podían hacer frente a sus enemigos. Es importante notar que la disciplina de Dios en la vida de su pueblo siempre tiene la intención de restaurarlos. Ese es el gran deseo de Dios en la disciplina, que volvamos a Él, que seamos restaurados en nuestra comunión con Dios. Y tan doloroso como fue la disciplina, el objetivo final siempre es la restauración, pero se requiere arrepentimiento para ser restaurado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto esta mañana nosotros como cristianos? Porque entendemos que Dios tenía una relación bajo el pacto antiguo, tenía las promesas de Abraham, pero teníamos la ley. Y en Cristo tenemos las promesas de Cristo, que todas las bendiciones de Dios son nuestras en Cristo. Pero Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que alabamos, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios grande, poderoso y temible. Es un Dios que dice que debemos de respetarlo profundamente, y eso es lo que significa tener un temor saludable de Dios. La palabra nos dice en los Proverbios que es este temor saludable que es donde empieza la sabiduría de Dios. Es cuando nosotros caminamos con ese temor saludable de Dios que podemos empezar a entender la palabra de Dios. Y cuando nosotros como cristianos estamos bajo la disciplina divina de Dios, debemos someternos a Dios para encontrar alivio y liberación. Y Dios es soberano sobre todas las cosas buenas y malas en nuestra vida. Esa es una realidad que debe traernos gran paz. Entender que aún en nuestras dificultades Dios nos ama. Que aún cuando el papá nos tiene que disciplinar, Dios nos ama. Y Dios quiere restaurarnos. Pero ¿a quién le gusta la disciplina? A ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. Y cuando alguien nos empieza a corregir, ¿qué hacemos? No nos gusta, ¿no? A ninguno nos gusta cuando alguien nos empieza a corregir. Pero si Dios dice en su palabra
que algún comportamiento en nuestra vida es pecado, ese comportamiento es pecado. Y hasta que una persona no esté de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, no vas a encontrar descanso. Si resistes al Espíritu de Dios y la palabra de Dios, la disciplina de Dios va a seguir. Les doy una ilustración. Un día había un hombre, un papá, que iba a una reunión importante y tenía que tomar un tren que salía a las 8 de la mañana. Y había llovido toda la noche anterior y entonces el hombre sale corriendo por la puerta. Y cuando abrió la puerta, ahí estaba su hijo jugando en el barro. Se dice barro, lodo, right? Barro. Estaba jugando en el barro. Y entonces el papá tenía la intención de llegar al tren a las 8 y se despidió y salió corriendo de la casa, pero se resbaló y cayó en el barro ahí junto a su hijo. Entonces tienes al padre que está en el barro y tienes al hijo que está en el barro. Pero el papá tenía que llegar al tren, el papá tenía un lugar donde tenía que ir. Debido a que necesitaba irse, el papá no se quedó en el barro a jugar con su hijo. Pero el hijo disfrutaba jugar en el barro y el hijo no estaba intentando irse a ninguna parte. Pero el padre tenía un tren que montarse. El padre saltó del barro lo mejor que pudo, se limpió y salió corriendo porque tenía que llegar al tren de las 8. Tenía que mostrarse en el tren que salía a las 8. Y él sabía que en ese tren iba a haber un baño donde podía limpiar la suciedad que había acumulado durante el tiempo que estuvo en el barro. Hay dos tipos de personas hoy en día. Hay algunos que están jugando en el barro y no están tratando de ir a ninguna parte. Y hay otras personas que están en el barro pero no quieren estarlo. Quizás tú te has deslizado en el barro o quizás tú has caminado directamente al barro, pero ahora te has dado cuenta que el tren te está esperando y que tienes un lugar al que ir. Tienes un Dios que te desea conocer, tienes una vida que necesitas vivir, tienes experiencias que tener y tú quieres todo lo que Dios tiene para ti. Y tal vez hayas decidido dejar el barro, arrepentirte, girar y tomar el tren, porque en ese tren Dios tiene un baño que te limpiará. Él tiene la sangre de Jesucristo que te transformará y te llevará al destino del propósito de Dios para tu vida. Familia, el pecado siempre tiene consecuencias, pero la buena noticia es que la gracia de Dios es mayor que el pecado. El último punto, punto número 5, es que Dios persigue pacientemente a su pueblo. Dios pacientemente continúa persiguiendo a su pueblo y ellos continúan resistiéndose a Él. Es algo muy peligroso continuamente resistir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eventualmente lo que vemos después del ciclo de los jueces, debido a sus pecados, la gente fue llevado al cautiverio. Y vemos el periodo del cautiverio babilónico que fue durante la época de Nehemías. Aquí es donde acabamos, Nehemías capítulo 9, versículo 30 y 31. Dice sobre Dios: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, hemos leído todo eso y hemos visto la manera en que el pueblo de Dios rechaza a Dios. En ese lugar de gran bendición rechazaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Dios los liberó otra vez. Un ciclo, una y otra vez, un ciclo vicioso. Pero vemos que Dios es fiel a las promesas que hizo bajo el pacto abrámico a pesar del fracaso continuo del pueblo de Dios, el fracaso humano. Y vemos que Dios no los abandonó por completo ni los destruyó. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo. Porque Dios es compasivo, familia. Miren lo que dice en Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice Dios mismo: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma?
¿cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furo de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no soy hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. La palabra nos enseña que Dios también tiene profundas emociones. Dios también tiene profundas emociones. Y aquí nos dice que el corazón de Dios es conmovido cuando ve nuestra condición humana. Cuando Dios ve nuestra condición pecaminosa, el corazón de Dios es conmovido. Cuando Dios nos ve que estamos aquebrantados, que estamos débiles, que deseamos caminar con Dios, pero seguimos fallando una y otra vez, Dios no nos condena. Dios tiene un corazón compasivo hacia su pueblo. Dios se deleita en la misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. En cierre, cuatro cosas en cierre. No siempre es fácil estos estudios. No siempre es fácil los estudios donde Dios está diciendo esto es pecado, quiero que cambien su vida. No siempre es fácil, yo sé. Porque antes de yo compartir un mensaje con ustedes, Dios lo tiene que compartir con mi propio corazón. Pero la palabra de Dios es como un diamante que tiene muchos ángulos. Y dependiendo en la situación en que estamos, nosotros como cristianos tenemos que oír diferentes cosas de Dios. Algunas veces estamos bien desanimados y lo que necesitamos es que Dios nos anime. Algunas veces estamos orgullosos y en nuestro pecado y no dispuestos a cambiar. Y necesitamos que Dios nos aquebrante el corazón. Hay muchas maneras en que la palabra de Dios ministra al pueblo de Dios, a mí incluido. Pero sabemos que el gran propósito de Dios es siempre que restaurar la relación íntima que tenemos con Él, para que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Ese es el gran propósito de Dios y tenemos que seguir aprendiendo todos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que tú y yo podemos crear por nuestra propia cuenta. Y mientras más empezamos a estudiar este libro y no solamente estudiarlo, pero como dice en el Nuevo Testamento, estudiar y aplicar la palabra de Dios, empezamos a ver un gran cambio en nuestra vida. Y el cambio más profundo no es solamente que somos personas buenas y que hacemos buenas obras. Es que podemos tener una relación restaurada con Dios. Algo que tenía Adán cuando caminaba en el jardín con Dios, nos dice la palabra. Y desde el punto de Adán hasta el punto de Cristo, el hombre nunca ha podido disfrutar de esto de esta manera. Porque aún en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo en Cristo. Y creo que muchas veces, familia, yo incluido, no nos damos cuenta de la gran bendición que tenemos en Cristo. Y cuando estudiamos estos pasajes del Antiguo Testamento, lo que esto debe hacer, uno de los propósitos principales, acuérdense que la mayoría de nuestra Biblia es Antiguo Testamento. La mayoría de nuestra Biblia habla sobre el pacto antiguo. ¿Por qué razón si no estamos bajo el pacto antiguo? Porque el cristiano nunca puede apreciar la gracia de Dios y la misericordia de Dios si no entiende la ira de Dios. Si no entiende que Dios es un juez justo que tiene que condenar al impío y al pecador. Y mientras más empezamos a entender eso bajo el viejo pacto, empezamos a caminar con un temor saludable de Dios, entendiendo que hemos sido aceptados completamente, justificados por fe en la cruz, pero Dios quiere que viva mi vida de cierta manera. Y porque lo respeto profundamente, voy a caminar en el temor de Dios bajo el nuevo pacto. Entonces vemos que aprendemos de estos libros del Antiguo Testamento, del libro de los jueces y del cautiverio.
babilónico, que a pesar de su continua rebelión contra Dios y el rechazo de sus profetas, Dios continuó mostrando misericordia hacia las personas indignas que no se lo merecen. Aún en el Antiguo Testamento, bajo ese pacto, basado en las promesas de Abraham, Dios tenía misericordia hacia personas indignas que no se lo merecen. Pero por supuesto que sabemos que ellos pasaron por grandes dificultades extremas en consecuencia por sus pecados. Pero cada vez que se apartaban de sus pecados y clamaban a Dios, Dios era fiel para liberarlos de sus opresores. El segundo punto, en cierre, entonces, ¿cómo puedo pasar de relacionarme con Dios como mi juez a Dios como mi libertador? Esto es importante, porque Dios es juez. Y si estamos bajo la disciplina de Dios, nos sometemos ante Dios. La palabra dice, sométete a Dios, resiste el enemigo. No podemos resistir al que nos oprime en nuestra vida si primero no nos sometemos ante la mano poderosa de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo esta mañana a lo que Dios nos está diciendo? Si hay alguna área de pecado en nuestra vida esta mañana, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos y someternos a Dios? Si estamos bajo la disciplina, entendemos que hasta que clamemos a Dios y nos entreguemos completamente a Él, no habrá cambio y no habrá liberación. En Cristo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el Espíritu Santo que da poder a la vida de Jesucristo en nosotros. Debido a Cristo y la cruz, no tenemos que vivir en los extremos que vivió el pueblo de Israel. Debido a Cristo y el Espíritu que mora en nosotros, sabemos que todos vamos a fallar, familia. Sabemos que todos tenemos esos deseos pecaminosos y esa batalla interna y vivimos en este cuerpo de carne, y hasta que veamos a Dios cara a cara siempre vamos a tener batallas en nuestra carne. Siempre van a haber cosas, problemas, asuntos en nuestra vida, cosas que estamos teniendo dificultades en estas áreas, pero ya no debemos ser esclavizados o dominados por este cuerpo de carne. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Que bajo el pacto antiguo la gente eran esclavos a la carne, pero bajo el pacto nuevo en Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo que nos permite ¿qué? Poner a muerte los malos deseos pecaminosos de nuestra carne. Negarnos diariamente y decir, Dios, aquí estoy en mi debilidad, dame el poder de tu Espíritu Santo que mora en mí para que pueda aprender a caminar más contigo cada día. ¿Por qué? ¿Por qué debemos caminar con Cristo bajo el nuevo pacto? Porque uno de los propósitos de nuestra vida más profundos es que Dios, Cristo, sea revelado a través de nosotros. Y bajo el nuevo pacto, Dios ha cumplido completamente los requisitos legales de la ley en Cristo. Esto es para la persona que ha puesto su fe completa en Cristo. Y no es una religión, es una relación basada en Cristo, donde el Padre dice, estas son las reglas, y si vives por las reglas, morirás por las reglas. Pero Cristo vino y se envolvió en un cuerpo de carne, y Cristo fue probado y tentado en todas las áreas que todos los seres humanos son probados y tentados, y Cristo nunca pecó, fue el sacrificio perfecto. Y Cristo fue torturado en una cruz. Dios juzgó a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y basado en eso, Cristo sufrió por mis pecados, por tus pecados, por lo que tú has hecho ayer, por lo que harás hoy y por tu pecado que vas a cometer mañana. Cristo ya sufrió por esos pecados. Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Y por medio de Cristo, cuando un ser humano dice, yo pongo toda mi fe en Cristo, pongo toda mi confianza en Cristo, uno se tiene que humillar ante Dios, porque nuestra carne no quiere humillarse ante Dios. Yo puedo ser una persona buena. No lo puede ser. No puede ser una persona aceptable ante Dios.
Pero cuando recibimos a Cristo y decimos, Cristo, aquí estoy, soy una persona pecaminosa, el Espíritu Santo me ha enseñado que soy un ser pecaminoso, que necesito ser salvado, y el Espíritu Santo te enseña a Cristo exaltado en la cruz, y es en ese punto donde tú te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo. Pero no es solamente algo que nos pasa solamente una vez. Esa es la manera en que vivimos nuestra vida. Vivimos una vida de arrepentimiento. Vivimos una vida diariamente entendiendo que mientras más caminamos con Dios, otra vez el orgullo quiere subir en nuestro corazón. Otra vez nuestra humanidad y nuestra carnalidad quiere dominarnos y controlarnos. Y esa es la batalla que siempre estamos teniendo, lidiando con la carne y con los malos deseos. Lidiando también con confiar en nuestras propias capacidades. Pero ¿qué nos dice en Isaías? Que todas nuestras obras por nuestra propia naturaleza son ¿qué? Son como trapos sucios. Sí, trapos de inmundicia. Entonces en Cristo hemos encontrado algo que ellos nunca tenían en el Antiguo Testamento. En Cristo esta mañana todos podemos tener paz con Dios. Podemos tener una seguridad que si has recibido a Cristo, un día vas a entrar al reino de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Las dificultades de esta vida, los demonios, ninguna persona, dice en Romanos 8, te puede separar de lo que Dios tiene para ti en Cristo, si has recibido a Cristo. Y mientras más nos rendimos a Dios diariamente, podemos recibir y caminar en lo que Dios tiene para nuestra vida, familia. Y esa es la bendición más grande, es poder no solamente decir, algún día yo sé que voy a entrar al reino de Dios, pero experimentar el reino de Dios hoy mismo. Hoy en nuestra vida Dios quiere que experimentemos el reino de Dios. Hoy en nuestra vida Dios quiere influir a la gente a través de nosotros, que el reino de Dios crezca a través de nuestra vida, a través de nuestra sumisión a Cristo. No tenemos que tratar a obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas, porque vemos que eso no les funcionó a ellos. Dios nos ha dado una nueva forma de vivir nuestra vida, y esa nueva forma es someternos al Espíritu Santo que mora en nosotros, arrepentirnos del pecado cuando estamos bajo la mano de disciplina, y rendirnos diariamente al Espíritu Santo para que Él tenga la libertad de obrar en nuestra vida y que Cristo sea revelado en nuestro ser para la gloria de Dios. Entonces vamos a tomar comunión esta mañana, y quiero orar con ustedes en lo que oramos para cerrar el estudio. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir para preparar. Y esta mañana, si todos inclinamos nuestras cabezas, por favor, y cerramos los ojos. Quiero orar con ustedes, unirme, mis hermanos, en esta oración. Si hay alguien aquí que quizás ha estado batallando con el pecado, que está pasando tiempos difíciles bajo la disciplina de Dios, hay alguien aquí que está en ese lugar y desea oración. Hay alguien aquí esta mañana que dice, aquí estoy, Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Todos pasamos por esos periodos de la disciplina de Dios. Y Dios nos amonesta porque desea restaurarnos. Vamos a orar. Papá, Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Y tu palabra, lo que hemos estudiado esta mañana, sabemos que tú eres un juez justo, que tú eres el juez de toda tu creación, Señor. Y nuestro gran deseo, Señor, es no solamente valorarte como nuestro rey y nuestro juez, pero también entender que tenemos una gran libertad donde no solamente eres juez, pero eres papá, donde podemos relacionarnos contigo a través de Cristo, sabiendo que somos hijos y hijas, y sabiendo que, Espíritu Santo, tú deseas conformar nuestra conducta a la imagen de Cristo, que tú deseas cambiar nuestros deseos, Señor, que tú deseas que recibamos todas las bendiciones que tenemos en Cristo, una vida fructífera, una vida abundante. Y lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y esta mañana, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos permitido dominar nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, por pensar que estas cosas nos van a satisfacer.
Sabemos que solamente tú satisfaces la alma de un hombre. Sabemos que solamente tú, Señor, nos puedes dar lo que de verdad necesitamos. Y esta mañana tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para lavarnos completamente de nuestro pecado, Señor. Y esta mañana, si hay pecado en nuestra vida y lo confesamos, creemos por fe que hemos sido lavados y que hemos recibido la justicia de Cristo y que podemos caminar en victoria hacia adelante. Y en lo que vamos a recibir la comunión, Señor, queremos celebrarte a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Te damos toda la gloria, toda la honra en nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repartir los elementos de la comunión en lo que vamos a hacer esta alabanza. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, si hay alguien aquí que tiene duda en su corazón de que conoce a Cristo de esta manera íntima, que puede decir que el Padre es su papá y que tú eres un hijo o una hija de Dios, durante esta canción, clamen a Dios ahí mismo en la privacidad donde estén y díganle: Señor, soy un pecador. Señor, te acepto como mi Salvador. Señor, recibo la vida eterna que tú tienes por mí a través de la fe y me entrego completamente a ti. El privilegio de la comunión es solamente para el cristiano. Vamos a alabar, familia. Preciosa sangre que se derramó, oh, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Tú me transformas, Señor, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Es algo muy especial que podemos hacer esto juntos como una familia en Cristo. Es un entendimiento, familia, que el juez de toda la creación ha juzgado todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. Y la condenación eterna que vivíamos antes de Cristo, hemos sido perdonados eternamente en Cristo. Pero no solamente que hemos sido perdonados eternamente, pero que también podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros hoy mismo en nuestra vida. Y en la comunión celebramos la fidelidad de Dios, cambiando el enfoque de todos nuestros errores y nuestras fallas a la fidelidad de Dios. Se trata de Dios y Dios quiere esta mañana que lo contemplemos. Dios desea que aprendamos a vivir nuestra vida con esta profunda conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras más tenemos ese entendimiento, familia, eso es lo que nos lleva a un lugar donde personas imperfectas como nosotros podemos tener comunión con un Dios santo y justo. 1 Corintios 11, versículo 23 hasta el 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias otra vez por el cuerpo aquebrantado, Señor, por el sacrificio de la cruz. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te damos gracias, Padre, por la sangre de tu Hijo que nos ha redimido, que nos permite esta mañana tener una relación íntima contigo. Vamos a tomar los elementos. Y Señor, en lo que seguimos esta semana, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a aplicar estos principios bíblicos, que nos ayudes a vivir nuestra vida en la luz de tu palabra, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a sobrepasar estas dificultades en nuestra vida, a confiar más en ti cada día, Señor, y a ser llenos de tu gracia, llenos de tu poder, llenos del gozo que tenemos en Cristo. Úsanos esta semana para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar con una última alabanza y vamos a estar todos en oración, por favor, también esta semana, unos por otros, que podamos aprender más y más cada día a vivir en la libertad que tenemos en Cristo y a someternos bajo la mano poderosa de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios los cuide. Si están pasando por batalla esta mañana, hay que clamarle a Dios en oración, así como lo hacían los israelitas, que nos ayude con nuestras batallas, porque solo en Él podemos ser victoriosos. Amén. So hay que cantar esta alabanza, esta parte del coro, como una oración al Señor. Todos juntos vamos a decir: cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Todos juntos, cuando yo veo batallas, cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Sí, Señor. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. A caminar por las sombras,
poderoso, decir. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, amén. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro amén. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Sí, cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya. Todos juntos. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré. Vamos a decir: oh Dios, la batalla tuya es. Sí, Señor, oh Dios. Oh Dios, la batalla tuya es. Señor. Oh Dios, la batalla tuya es. En nombre de Jesús. Amén. Si necesitan oración pueden venir adelante. Que se cuiden, tengan un día, una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén.